Chamacos y chamacas, sí, llegó el momento, estos momentos concretamente, después de lo que ha estado pasando en las últimas 24 horas, son como momentos de luna de miel, como los momentos de la verdad, como cuando vas a conocer el amor de tu vida. Así son estos momentos. Por eso ustedes y yo estábamos esperando que arrancara de Batitlán, porque ya las ganas están superando hasta mayo, que se acaba. Alejandro Rosas, ¿cómo estás, hermano querido? Buenos días, Broso, aquí feliz otra vez de estar con ustedes, siempre compartiendo aquí con la mesa, es maravilloso. Muchas gracias, Alejandro, por estar. Julio Hernández López, qué gusto saludarte. El gusto es mío, querido Broso, saludos y gusto de estar aquí. Mauricio Merino, querido, ¿cómo estás? Muy bien, Broso, muy bien. Llegó el momento. Ya la gente ha sabido, ha sido muy difícil para mí tratar de contener inclusive las emociones a propósito de la carta, porque venía de Batitlán. Entonces, no puedes estar nadando 800 metros cuando todavía te faltan 3 millas por venir. Entonces, nada más nos encargamos en la primera hora de darle a la perrada que nos escucha los antecedentes, lo que hizo Trump, con lo que amenaza, los tiempos que pone. Será en junio cuando empiecen los aranceles, 5% a los productos que exporte México, incrementando si no baja la inmigración, si no se encarga México de esa tarea, y una respuesta de Andrés Manuel. Algunos la esperaban vía la cadena nacional clásica, alguien suponía que a lo mejor se esperaban hasta el programa de la mañana, pero no, fue una carta. Y la carta empezó a circular a las 9 de la noche con 25 minutos. Y a partir de ese momento han sido porras, argumentos en contra, posicionamientos de expertos. También la historia ha tenido que ver porque qué pasó cuando sucedió una cosa similar, la relación con los Estados Unidos. O sea, ha sido una noche para uno suculenta, rica en todos los sentidos, ¿no? Creo que es el primer tema, es el tema, ¿no? Es el tema, es un tema que pone en un antes y en un después tanto el proyecto político, económico y social que ha desarrollado el presidente López Obrador, como las circunstancias específicas de enfrentarse al verdadero tigre, que es el tigre económico, el tigre de los mercados, el tigre de la realidad arancelaria, de la paridad cambiaria, con una situación que a nivel mundial en este momento está generando ya esta guerra arancelaria, está dejando al barril de petróleo en vías de su mayor baja mensual, claro, en un semestre, lo dice la agencia Reuters, y también da cuenta de todo lo que es las acciones, el retorno de bonos se desploman tras la amenaza arancelaria de Trump a México. Sí. A mí me parece que este 30 de mayo lo vamos a recordar porque es un día además tragicómico. Comenzó con toda la expectativa de que se iba a avanzar en el proceso legislativo. Sí, ya estaba. A las 5 de la tarde hubo una entrega de Familia Feliz con la cándida secretaria de Gobernación, la cándida Olga, entregando el paquete para el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, acompañada de Marcelo Ebrard, del todopoderoso consejero jurídico Julio Scherer, y todo listo, y el operador legislativo Ricardo Monreal convocando ya para el 18 de junio, todo listo, y a las 6:30 llega el golpe tuitero, el golpe traidor de Donald Trump, que coloca la situación en otro esquema. Yo creo que esto representa el mayor golpe, el pastel de medio año más envenenado que pudiera haber recibido un presidente de la República, porque finalmente López Obrador está también ya cumpliendo medio año en el ejercicio formal del poder, más los meses anteriores de la presidencia electa. Un despertar duro, un golpe rudo, y veremos qué es lo que sucede en todo este entorno. Sí. Mauricio, ¿a ti qué te dejó esta escena que nos acaba de pintar Julio? Pues comparto lo que dice Julio. Añadiría que sin embargo el efecto político interno
que va a tener este episodio no le va a venir mal al presidente López Obrador. Yo soy de los que de las 9:25 de la noche a esta hora, a este momento, cree que la carta estuvo bien, la carta de López Obrador, porque reacciona rápido, pone los puntos sobre las íes y le dice al presidente Trump: yo no soy Peña Nieto, ¿no? Yo no soy timorato. No cita a Peña Nieto, pero sí claramente lo hace, entre líneas, diciendo yo no voy a reaccionar como el gobierno anterior. Dado que no se trata de, siendo un asunto comercial, a todas luces, el trasfondo es político para ambos países. Es decir, Donald Trump lanza esta locura arancelaria porque quiere recuperar al electorado republicano más duro, porque vienen las elecciones de los Estados Unidos, porque está enfrentando un impeachment, está enfrentando el riesgo de que en el camino el famoso informe Mueller, que lo vincula con Rusia, el Russia Gate, le dicen ahora, efectivamente lo ponga contra las cuerdas, porque está perdiendo capacidad de convocatoria en su país y porque el tema migrante es el tema de mayor fuerza electoral entre los republicanos más duros. Entonces está apelando a la lógica arancelaria, cuando en realidad se trata de hacer campaña electoral en los Estados Unidos, a costa de México y aún a costa de la ruptura de buena parte de los vínculos económicos de los propios Estados Unidos. Por el lado mexicano, creo que el hecho de que se enfrente por el lado de López Obrador esta ofensiva del imperio, le viene como anillo al dedo. Es exactamente lo que encaja con la retórica, con el espíritu nacionalista, con la idea de reencarnar a Benito Juárez, a Cárdenas, a los héroes que nos dieron patria. Se le da al presidente López Obrador el lugar en el que él se siente más cómodo, que es el de la batalla frente al adversario que quiere dañar los intereses de México. Y en este sentido creo que políticamente, en medio de la evaluación de 6 meses de gobierno, en medio de las dudas sobre la manera en que ha venido gestionando al país, también a López Obrador le da un pie para relanzar su proyecto de gobierno con esta perspectiva nacionalista. Punto y aparte, los problemas, como bien dice Julio, que se van a enfrentar en el país desde el plano económico son de pronóstico reservado. Yo sí creo que no es una amenaza de Trump, que la va a cumplir. Creo que necesita hacerlo, a menos que en estos 10 días Marcelo Ebrard haga un milagro. Si lo reciben. Si lo reciben y sí. si logra poner el acento en donde eventualmente le pueda doler a Donald Trump, que desde luego no es con su gabinete, sino con las empresas que resentirían desde Estados Unidos el golpe arancelario, que además amenaza con llegar al 25% hacia octubre. Si hiciéramos un estudio de la carta, que vale la pena, los contenidos de la carta, creo que podríamos llegar a cosas muy interesantes en lo que sí está, en lo que sobra y en lo que falta. Pero es suficiente, la carta es suficiente, y tú lo viste en las redes, Alejandro, desde ayer en la noche, como para hacer muy clara la invitación a cerrar filas. O sea, la carta sí es suficiente para decir, hay que cerrar filas con el presidente en estos momentos donde el imperio y el mono anaranjado se le vienen encima, y se nos viene encima, ¿no? Ha habido reacciones de presidentes en otras ocasiones, ha habido decisiones de presidentes en otras ocasiones, pero a lo mejor si ya nos metemos en la cuestión de la carta, podríamos hacer una disección de las partes de la carta, que a lo mejor es una de esas cartas que pudo haber sido histórica el día de ayer. Sí, desde luego. Yo creo que evidentemente es una respuesta muy al estilo del presidente. Es decir, yo creo que lleva una respuesta directa al presidente norteamericano, a Donald Trump, pero también lleva totalmente un mensaje a los seguidores y a la nación mexicana en general. Y de hecho, sí, a mí me sorprendió ayer que
quizá muchos que siempre están de detractores y criticando cualquier cosita, que si los zapatos, que si no canta el himno, que si tienen la corbata de las aguilitas. Que sea la diputada de siempre, Nayarit. exacto. Siempre, Broso. Perdón, Digo, disculpe. que siempre están, digamos, haciendo hincapié en este tipo de cosas. Ayer decían, no, pues muy bien la carta. Ahora, una carta, digamos, en términos diplomáticos, yo creo que necesitaría tener un párrafo. Yo rescataría de ahí un párrafo nada más para una cuestión diplomática, ¿no? La donde habla de los derechos humanos, que aquí no se van a violentar en contra de los migrantes. Pero toda esta parte de, por ejemplo, Juárez, ¿no? Dice por ahí, el gran presidente o... el mejor El mejor presidente que ha tenido de México. México. Seguramente Trump, que no sabe ni siquiera historia de su país, ha de haber dicho, ¿Benito qué? Benito, ¿qué? Y Exacto. Roosevelt Benito es una Juárez. calle. Exactamente, o Lázaro Cárdenas. Entonces, ese tipo de menciones son para nosotros. También esta de casi el yo no me rajo, aquí estoy para hacerle frente, eso es muy para nosotros. Y sí, exaltando el cerrar filas. No es la primera vez que vemos esto. Lo habíamos visto, por ejemplo, cuando la política de unidad nacional de Ávila Camacho logró reunir a todos los expresidentes que entre ellos se odiaban. Aquel septiembre de 1942 y estaba Calles, de la Huerta, Adolfo Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio. Es decir, en momentos donde realmente sale Estados Unidos como una posibilidad nuevamente de una enemistad, porque también hay que pensarlo, México nunca jamás va a ser nuestro amigo. Por eso esa firma al final del presidente, su amigo, Sí. por favor, nunca vamos a ser amigos, somos vecinos, y los vecinos en general, salvo seguramente muchos tendrán buenos vecinos y se juntarán a jugar cartas en la noche, en general los vecinos son odiosos. Y hay que tratarlos con pinzas porque cada quien tiene su manera de ver las cosas. México, la relación bilateral con Estados Unidos siempre ha sido espinosa. Ahorita me acordaba. Más si tienes 1000 metros de claro, vecino bueno, cuando tienes tus 60 metros. Y ¿no? claro, y puede ser carne de cañón para la cuestión electoral, como decía Mauricio, absolutamente. Recordemos, por ejemplo, cuando viene Bush en el 2001. No hizo Fox, le preparó el rancho, San Cristóbal, sí. maravilloso, echó las tortillas. Buen amigo, buen vecino. Sí, claro. ¿Y qué hizo Bush? Ese día ordenó el ataque aéreo a Irak, el bombardeo. Y todo lo que... aquí estábamos... Todo el mundo feliz, es que viene para las relaciones ahora son mejores que nunca. ¿Y qué terminó? Siendo un soplamocos para el presidente de la República, porque toda digamos, los focos y los reflectores se fueron con el bombardeo. Ya, Claro, era la faramaya. claro, yo creo que aquí es lo mismo. Y bueno, esta carta, desde luego, insisto, creo que tiene esas dos lecturas. Una dirigida a la nación mexicana, a cerrar filas. Y la otra es, evidentemente, a decirle al presidente Trump que, a ver, habíamos sido cautos, habíamos ido con cautela, pero sí hay un hasta aquí, o al menos anuncia que sí no permitiremos, digamos, espacios en los cuales México pueda comprometer los principios. A mí, mira, me queda la preocupación, Alejandro, de la carta en el momento que dice que no cree Andrés en el diente por diente ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Ya la preocupación de cómo se lo van a traducir. Exacto. O sea, what the fuck with that? What the fuck? What does so fucking mean? Sí, you know the teeth and you know the eye. Dices, bueno, es el estilo de la casa. Pero, Julio, yo también me quedo con esta sed especial, con esta hambre, que creo que hay elementos suficientes en la historia para decir, mire, no mienta usted sabe perfectamente que estamos haciendo lo que podemos para poder frenar la ola inmigrante. Estamos haciendo todo lo que podemos por hacerlo. No mienta usted. Y ya, porque tenemos la historia a favor, me hubiera encantado decirle, no mienta usted. Y a partir del 10 de junio, si usted actúa con lo de los aranceles, nosotros hacemos un carrusel de aranceles que empieza el mismo día. Para que, ahora que vas a mandar a tu comitiva a Washington, desarticulen las dos partes. No nada más la de los aranceles que está amenazando, sino que estamos listos para contestar con aranceles.
como ya lo hicimos alguna vez y que funcionó porque como bien decía Mauricio, la bronca que se arma interna en los Estados Unidos es la que mueve también la voluntad política de la gente de la Casa Blanca, como ya ha pasado en otras ocasiones. ¿No te quedó ese saborcito, como ese ingrediente, ese picor que a mí me parece que hubiera sido indispensable? Sí. Mira, vamos entrándole a datos concretos de este momento que están ya en las redes. A 19.71 ya está el dólar, por una parte. Por otra parte, en Londres dicen que los inversores se apuran por refugiarse en la seguridad del yen, mientras el peso mexicano se hunde luego del anuncio del presidente Donald Trump. El presidente de México anuncia que va a haber mañaneras el sábado y el domingo por esta situación especial. A mí me parece que la dimensión de lo que estamos viviendo es una dimensión que muestra la fragilidad sabida de nuestra economía, pero también la fragilidad del sistema político, de la esperanza electoral y de la alternativa de cambio que con muchos defectos, con muchos tropiezos, con altibajos, ha ido construyendo el presidente López Obrador. Porque si esto que estamos viendo se potencia, sube de nivel y nos coloca en una precariedad económica, en una circunstancia muy dura, varios de los proyectos sustanciales del presidente López Obrador tendrán que ser reconsiderados, no sé si suspendidos, y algunas de las principales piezas de reclamo que ha habido contra el manejo de política económica del presidente López Obrador, que hasta ahora han parecido solamente una parte del discurso y la controversia política e ideológica, van a tomar ahora fuerza y densidad específica en términos económicos. Todo esto en un marco en el cual el presidente López Obrador, 24 horas, menos de 24 horas antes de ese anuncio, estaba México inmerso en el golpe de la detención de Alonso Ancira y de la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya. Golpes políticos y judiciales que afectan directamente los intereses y a los equipos políticos de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari. Poderes políticos reales con influencia en las esferas económicas y particularmente de Estados Unidos, cuya reacción no debemos dejar fuera, creo yo, de este radar. Además, un último ingrediente que aporto, el hecho de esta oleada de incertidumbre, de imprecisión, de psicosis que ha generado, entre otras cosas, estos barruntos de actos de terrorismo social, con la bomba llegada al despacho de la senadora de Morena, un artefacto menor, una bombita casera sin mayor asunto, que no provocó mayor daño, pero que está inscrito en una amenaza de bomba a unas oficinas de Morena en Iztacalco, un estallido de un artefacto también menor casero en un cine, en un Cinemex Aragón, y todo esto en un marco creciente de preocupación e incertidumbre. Y muchas decisiones, Mauricio, muchas decisiones que se han tomado en estos 6 meses, unas con buena calificación, otras con muy mala, acerca de los planes de Andrés Manuel. Pero si algo tuvo cuidado de no tocar a Andrés Manuel desde la transición fue Estados Unidos y el tratado con Estados Unidos y Canadá. Con especial respeto, con especial cuidado, tan fue así que el señor Seade se pudo montar en el equipo negociador para que se hablara más o menos de lo mismo. O sea, si algo ha cuidado especialmente Andrés Manuel es este asunto del tratado, que Trump, con toda la irresponsabilidad y con toda la locura que le sabemos, a patear, porque además se estaba sabiendo que tanto en el Congreso norteamericano, como en el Congreso de Canadá, como en el Congreso mexicano, al mismo tiempo, a la limón, se estaba dando los proyectos para la ratificación en los 3 países, y justo como dice Julio, en medio de la fiestecita, está llegando la quinceañera, y bolas la ráfaga, ¿no? O sea, especialmente además, en esta semana
semana donde ya tuvo el cuidado Andrés Manuel de tener un buen acercamiento con Christine Lagarde y también un buen acercamiento con Merrill Lynch, como dando a entender, me estoy trepando al mundo, me estoy trepando y sabemos que necesitamos inversión nacional, pero también inversión extranjera. Sí, absolutamente. Ya está a 20 pesos con 5 centavos el dólar a la venta en bancos. Mira, es un problema muy serio, pero muy, muy serio, efectivamente. La carta el comunicado que emite la Casa Blanca, lo comentaba yo con Julio y con Alejandro antes de entrar aquí, no ha sido recuperada integralmente por los medios. Se fueron más por los twitters que publicó Donald Trump que por la carta, el comunicado formal, completo, emitido por la Casa Blanca. Sí. En ese comunicado se dicen dos cosas más que han sido poco tocadas en estas horas. Una, que es Estados Unidos se reserva el derecho de decidir así, libremente, si el problema migratorio y la responsabilidad asumida por México en esa materia avanza por buen camino o no. Y lo dice tajantemente. Nos reservamos el derecho de decidir si avanzan o no avanzan con absoluta libertad de criterio por parte de la Casa Blanca. Bueno, esa es una. La segunda es que anuncia también en ese comunicado que todas las empresas estadounidenses que operan en México y que decidan suspender sus actividades y trasladarse a territorio de los Estados Unidos quedarán exentas de impuestos. Esto lo dice el comunicado de la Casa Blanca. Ese fue un editorial el que acabas de hacer. El mejor editorial. Lo de migración es además una crisis humanitaria. Hay que recordar que el origen del problema ya no está en México. Ya no es México quien está expulsando personas. Ya hay un equilibrio migratorio entre los mexicanos. Salen tantos como regresan desde hace varios años. El problema es centroamericano. El problema es de otros lugares del mundo, incluso asiático. Están llegando como puerta de acceso a México de otros países que están viviendo crisis tremendas. La de Centroamérica es particularmente dramática y están tomando el territorio mexicano como ruta de acceso para los Estados Unidos. Ya habíamos hablado también en estas conversaciones de los números, son más de 300,000 personas las que se han venido sumando a esta crisis humanitaria, que es una crisis migratoria. No hay otra opción para los Estados Unidos, eso están esperando ellos, que convertir a México en un muro de contención. Ya que no hicieron el muro de la frontera, lo que quieren es que México asuma esa responsabilidad, incluso tomando lo que ellos llaman el papel de tercer país. En las fórmulas migratorias de los Estados Unidos, eso significaría que los migrantes que quieren entrar legalmente a Estados Unidos tendrían derecho de hacer todos sus trámites en territorio mexicano y pasar todo el tiempo que deben esperar para llegar a Estados Unidos en territorio mexicano. Estados Unidos quiere que México firme ese papel de tercer país para que aquí vayan estacionándose, deja de ponerlo así, todos los migrantes, desde luego de Centroamérica, pero también de otras partes del mundo, y México asuma el problema. Eso vende votos para los republicanos en Estados Unidos. Y nunca será la misma óptica de este estacionamiento humano que quieren hacer con México a la propuesta de es un problema de Centroamérica y nosotros. Métele dinero para que el área crezca, para que el área madure, porque eso te conviene a ti en el futuro inmediato. El presidente ha dicho varias veces que le está pidiendo el presidente mexicano, le ha pedido a Estados Unidos una inversión potente para Centroamérica, para este plan de desarrollo de Centroamérica. Pero mucho me temo que la moneda de cambio entre migración y comercio tiene que darse, como bien decías tú, por el lado económico, donde se le puede doblar el brazo a Donald Trump. No es con el asunto migratorio, ahí no hay punto de encuentro posible, es con el dinero. Es con las empresas estadounidenses, es con las inversiones, con las acciones de los Estados Unidos,
y es ahí donde tiene que pegar el gobierno mexicano. Yo espero que esta incursión de Marcelo Ebrard en estos días tenga éxito en ese lado, no en el migratorio, insisto. Por ahí no vamos a ir, mucho me temo, a ningún lado. Todo por el cochino dinero. No, Regresamos a Debatitlán. Vamos contigo, Alejandro, después de este corte. ¡Órale! El aire libre es para... Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero. Regresamos. Debatitlán por aire libre. Estamos de regreso en Debatitlán. Ya oíste, Alejandro, otro tweet, la guerra de los tweets ahora con Trump, diciendo que ya saben ustedes la
historia México se ha aprovechado por centurias de nosotros, se han llevado nuestro dinero y claro, como somos muy malos para legislar en los asuntos de migración e inmigración, por eso nos están viendo la cara como todas las veces, ¿no? México es lo que es, se está aprovechando de nosotros. Claro, esa es verdaderamente una visión que nunca habíamos visto con respecto de Estados Unidos a nosotros. Ninguno presidente se había atrevido a decir algo así. Realmente nosotros, con las economías tan disparejas, con el sistema político tan disparejo, con un país que no tiene un Estado de Derecho totalmente constituido y formal, evidentemente nosotros siempre jugábamos el papel de pues tratar de defenderte, de encontrar las mejores maneras para poder negociar, para poder enfrentar pues, la vecindad con Estados Unidos. Esta idea de la victimización norteamericana es totalmente absurda, pero ya venía manejándose desde hace, pues prácticamente desde que Trump llega a la presidencia. Ahora, desde su campaña. Claro, yo creo que además es muy importante lo que decía Julio hace rato. Para mí, creo que la viabilidad de la cuarta transformación tiene que ver con que no haya una crisis económica que sea responsabilidad del gobierno. La última propiamente fue la del error de diciembre, que yo le atribuiría en mayor medida a Salinas de Gortari, más que Salinas que se la quería endosar a Zedillo, que porque no dijo, que porque no supo manejarla. A ver, la situación llegó a una crisis por diversas circunstancias. Yo creo que la viabilidad, insisto, tiene que ver con que México se siga moviendo en cuestiones económicas, pues con los vaivenes de la economía mundial, porque eso es el mundo actual, la interdependencia, la globalización. Entonces, mientras no empiece una crisis económica, que aquí podría empezar, es decir, con esta circunstancia de los aranceles, más todo lo que ya estaba diciendo Mauricio sobre la carta de la Casa Blanca, sí hay posibilidades de que en un momento dado puede estallar algo más duro, que no una crisis universal como la del 2008, que era una crisis financiera, pero que finalmente no era responsabilidad del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano supo sortearla en mayor o menor medida. Creo que aquí sí, de pronto el nuevo gobierno se da cuenta de que sí hay un mundo afuera al que hay que estar pendiente, al que con el que hay negociar, con el que hay que ver cómo se va manejando el país, y desde luego para poder cumplir lo que son las expectativas de la cuarta transformación a nivel interno. O sea, creo que es un momento muy delicado y tiene que ver exactamente con esta cuestión. Trump, ¿hasta dónde llegará? Porque, como decía Mauricio, evidentemente la cuestión migratoria la tenemos presentes desde los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron algunos acuerdos migratorios, pero realmente solución yo no la veo ni siquiera a mediano plazo. No tiene. Pero fíjate, perdón Alejandro, yo sí veo una diferencia entre la crisis económica que evidentemente podría presentarse si todo este panorama llega a cumplirse íntegro. Imagínate 25% de aranceles, claro que va a haber un problema de crisis económica, pero la distingo de la crisis de la 4T, como tú lo fraseas. Yo creo, insisto, y a lo mejor inspirado por el monumento a la revolución que tengo aquí enfrente. Ahí está Cárdenas. Aquí está. Ahí está. Entonces yo creo que el mejor lugar en el que con mayor comodidad y habilidad y destreza y talento se mueve el presidente López Obrador desde siempre es frente al desafío que parece imposible de remontar. Bueno, pero por lo menos es un enemigo que vale la pena. Pero Sí, fíjate sí, pero lo que quiero decir es que pensar que la 4T o el discurso de la 4T o la popularidad del presidente de la República se podrían caer frente a este escenario, yo lo pongo completamente en duda. Al revés, creo que el presidente es donde mejor se mueve, y aún teniendo crisis económica, él saldría no solo bien librado, sino Fíjate, que encontraría su territorio natural. Yo veo en el que le índices de gusta popularidad frente a índices económicos. Índices de popularidad altos, sin lugar a duda este tipo de acontecimientos promueven que haya esta unidad nacional, pero las convocatorias a pactos de unidad nacional se dieron en circunstancias políticas no tan divididas, no tan polarizadas como lo que estamos viviendo hoy en México. Tienes tu Y a mí me expropiación parece que por petrolera, esa parte... Julio, tienes tu 1938 aquí. Sí, pero no había ninguna circunstancia en la cual hubiera Pues una esa. polarización como esta. No estaba tan A polarizado. eso me refiero. De acuerdo. A eso me refiero. Está muy Y en polarizado. ese mismo sentido es en el cual yo
trato de tender la vista O y ya no decir, estaba tan polarizado. ya no estaba, o sea, estuvo con Calles, Ya le dan no el tanto. golpe a Calles, terminan Estoy de con el acuerdo. callismo Sí. y queda un cardenismo bien instalado. Sí. López Obrador tiene altos índices de popularidad, un gabinete deficiente, políticas erráticas y contradictorias y una opinión pública muy dividida. No es lo mismo convocar a la unidad cuando no hay agravios y divisiones en el conjunto social que cuando sí lo hay, porque, y eso es lo que a mí me gustaría plantear en la mesa, creo yo que a partir de ahora el propio López Obrador, su discurso y su actitud frente a los adversarios y frente a la realidad económica tendrá que reajustarse y tendrá que buscar ahora esa unidad que va a implicar, creo yo, cesiones y concesiones a los factores de poder que hasta ahora ha pretendido no escuchar e incluso combatir abiertamente, pero hoy tendrá que recomponer incluso la relación específica en el caso Lozoya y en el caso Ancira. Y fíjate, Híjole. fíjate nada más lo que, Lo dudo. es una oferta promoción, porque, y lo dicen bien y coinciden ustedes, y yo creo que todos los que estamos aquí, el mejor escenario para Andrés es cuando tiene un contrario. ¿Sí? Mientras más grande el contrario, Mejor. mejor para las habilidades de Andrés Manuel. Pero para fines opositores, no para fines Esa de es ser la, esa es presidente la de la bronca. República. Aquí viene la unificación de criterio. Si te vas a hacer de un enemigo de ese tamaño, pues evidentemente puedes cerrar filas a tu alrededor, tirios y troyanos, porque es de ese tamaño. Incluso los tradicionalmente fifís y conservadores y neoliberales están diciendo, sí, presidente, por eso tiene que ir al G20. Para que lo veas, hijo de la chingada, Claro. que usted va a platicar con el chino y va a platicar con el japonés y Con que cada está- cual en su idioma. Desde luego, desde luego, ¿no? Pero para que se vea esa capacidad de decir, oye, mira qué tamaño de país somos, mira qué frontera tenemos. Es histórica esa frontera, no hay otra como esa frontera, pero me están hablando los chinos. ¿Cuál va a ser la reacción de López Obrador si en unos minutos más el expresidente Carlos Salinas sale con un tuit o una declaración ofreciéndole su mano franca y diciéndole que está dispuesto a sumarse a un esfuerzo conjunto de unidad nacional? ¿Qué van a hacer? Yo creo que vas a invitar a Carlos Salinas a debatir el martes a tu programa. Inmediatamente. O sea, Pero es un gran escena. ¿Qué pasaría Pues va a decir si, que sí, señor para- presidente, con usted? Para elevarse como líder político. Claro, Sí, pero pero- yo creo que López Obrador evidentemente siempre supo y sabe sacar, digamos, ventaja de la confrontación, de los momentos de crisis. Y aquí lo demostró desde el 2005 con el desafuero, o sea, las elecciones del 2006, el 2012, o sea, siempre, pero lo ha sabido hacer a nivel interno. Aquí finalmente sí tienes un enemigo, por llamarlo, no adversario, porque ya no es adversario, es un enemigo en este momento, que te puede poner contra las cuerdas. Porque finalmente el desafuero y todo, él manejó también esas crisis en términos del discurso, en términos de usar la historia. Acuérdense, por ejemplo, en el desafuero, el día que votaban, sacan una manta entonces el PRD que dice, ¿por quién vas a votar? Y de un lado estaba Madero y del otro lado estaba Huerta. Entonces, ese tipo de arengas, ¿no? Ese tipo de citar a Lázaro Cárdenas en la expropiación petrolera en la carta, o a Benito Juárez como el presidente, que además hizo gran amistad con Lincoln, pues evidentemente son cosas que nos funcionan quizá muy bien aquí, y a él le funcionan muy bien en México dentro. Pues Pero es yo, lo que le interesa. claro, pero en un momento dado tendrá que dar el paso para subirse al ring contra Iván Drago, ¿no? Es decir, bueno, en este caso no, sería el norteamericano, pero porque ahí sí hay elementos como para ponernos en jaque 3 o 4 veces los norteamericanos sin ningún problema. El gobierno, yo creo que lo de que decías, Mauricio, en un momento dado es, si Ebrard logra cabildear con empresarios allá, ya las relaciones económicas ya están tan interrelacionadas entre ambos países que les va a afectar del mismo modo allá que acá. Dice bien Mauricio, dinero. Claro. Es el dinero. Es el dinero el que habla. Ese es el Maldito idioma, dinero. ¿no? Y tú no sé si viste, Julio, o ustedes se dieron cuenta que están pendientes de lo que sucede alrededor. Hubo una intentona de alguien hace muy poco tiempo de
recrear el asunto de vamos a rescatar Pemex todos los mexicanos, dando la idea de que fuera Bellas Artes el lugar donde los mexicanos desfilarían. Como Doña Amalia. Sí, para ir a gallinitas y sus dejar guajolotes, su sí. gallinita y su guajolote. Claro. Ahora en forma de Bitcoin o de alguna cosa así. Exactamente. Pero hubo la intentona, no funcionó y la desarticularon porque también la 4T es muy mala para comunicar, muy mala para el medio, muy mala para el discurso y la desarticularon. Pero ahorita revive solita la oportunidad. Por eso hay que preguntarnos si la próxima fotografía que veremos será el presidente López Obrador, flanqueado por sus antecesores, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón. Eres más Ernesto perverso sí que todos. puedes tener, pero te cambio la foto. La foto. Así debe ser la foto de Unidad Nacional. Pero Con- te cambio la Bueno. foto, Julio, la foto del presidente López Obrador con Carlos Slim, con Servir. Pero esa vale, con- esa vale. Bueno, pues es lo que se va a buscar. Pero con Calderón, Justamente. con Fox, Imagínate, no, bueno. con Peña y No, con no. Salinas. Si esa foto se lograra, la segunda es evidente. Sí, Mira, sí. se abrió la caja de Pandora. Ese es un tema que ya no nos interesamos en él hoy, no pudimos por la emergencia de las decisiones de Trump. Pero efectivamente la orden de aprehensión en contra de Lozoya abre la caja de Pandora que tanta gente estaba esperando que se abriera Qué con el bueno. caso Odebrecht. Ujú. Si ustedes ven lo que se ha dicho, lo que se ha publicado, lo que se ha discutido en torno de la aprehensión de Lozoya, siempre está la imagen del presidente Peña Nieto atrás. Claro. Sí. Porque no hay que sumar más que 2 Todos más los 2 caminos para llevan a llegar a Peña. 4. Pero mira, ya el propio fiscal eso Gertz. abre la lógica de la que tanto hemos hablado, de una cadena interminable de acusaciones y de acusados, de expedientes abiertos y de intereses afectados, que ya abierta la caja de Pandora, mucho me temo que ya no se va a poder Pero ojalá y cerrar. no estemos en otra etapa de simulación y de más circo político, Todo porque el caso finalmente Odebrecht, Julio, ha este sido expediente circo político judicial en América no está Latina. tocando todavía Todo. el caso Odebrecht, sino solamente el asunto de agronitrogenados, Sí, bueno. de Lozoya y de Ancira. Y además el propio No, fiscal y la- Gertz Manero ha señalado que ha habido actos que afectan el debido proceso con informaciones que dieron otros miembros de instancias de gobierno que pueden afectar y que incluso posibilitaron la huida de Lozoya. Es Solo decir, para allí hechos, está el Julio, camino. como se dice en el ámbito parlamentario, la razón por la que decidieron congelar las cuentas y luego, por cierto, descongelarlas para pagar sueldos, es porque sí hubo depósitos de dinero que vienen de los negocios con Odebrecht. Sí, pero Y la razón por la Y que las casas. detectan esas cuentas en particular es porque Marcelo Odebrecht lo dijo en su Ay, Marcelo, debió pensar en que el su otro Marcelo. felicidad, Ay, qué en susto su me llevé. felicidad de acusar a medio mundo como está viviendo. Sí. Sí, pero en términos porque jurídicos y escucharon judiciales eso. no está implicado específicamente el caso Odebrecht, sino solamente Ahora, esta parte. Vean ustedes una De ahí cosa que surgió. es muy sintomática. Muy sintomática. Mucha gente se pregunta, pero abriendo la caja de Pandora, es que ya es un broncón que no tiene fin. Y dices, espérate. Mientras más en serio, con más voluntad política, con más aseo y precisión en los debidos procesos, cuando mandas el mensaje que vas en serio, que no es ocurrencia, que no es chispiajo, que no es calzonazo, que vas en serio, cuando el Estado va en serio, los demás empiezan a hablar. Porque si vas en serio vas a llegar a mí, y antes de que llegues a mí yo te digo cómo estuvo. Me cae que yo estuve, lo vi, lo filmé, tengo una foto. Y empiezan a salir entonces a armarse los grandes casos, Así es. como fue el Lavallato. En el momento que sienten que va en serio la presión, la gente empieza a hablar porque no es lo mismo 11 años que 40. Pero ese escenario subsiste hoy ante esta nueva realidad económica. Sí, yo creo que sí. A lo mejor es más útil que nunca. Yo creo que sí. Porque imagínate, hace 15 días no sabías bien los horizontes que se te iban a presentar en la 4T. Ahorita con los dos ingredientes, Estados Unidos
y la caja de Pandora, tienes el sexenio. Pero igual puede ser nada más un estate quieto. Es decir, yo creo que la simulación ha prevalecido aquí en el Estado de Derecho, en distintos regímenes, en los sexenios y demás. A mí todavía me falta ver varias piezas dentro de este caso, como para ya pensar que sí vamos en serio a llevar ante la justicia a quienes deban pagar por cuestiones de empresas fantasmas. Pero por ya Odebrecht. abriste la caja, ¿eh? Ya Ya no se la abre. puedes cerrar. Pero si ya el propio fiscal Gertz está diciendo, bueno, pero igual hay algunas violaciones por ahí al debido proceso, es como anunciar un poco que quizá no pudieran llegar tan lejos como esperamos, porque todos esperamos que se llegue hasta las últimas consecuencias y todos esperamos... Pero ¿cuáles son las últimas consecuencias? El problema de este Peña. tipo de abordaje, Sí, Peña. que vas, Presidente, claro. que vas sobre Y los Salinas. peces gordos y sobre todo lo que eso significa, es que es como la migración, no tiene fin, no hay llenadero. Mira Perú, ya se cargaron a todos los presidentes, hubo un hasta se suicidio dan de tiros. Alan García Sí. y cuáles a las últimas consecuencias no llegan nunca. No, claro, y evidentemente, pero yo creo que más bien los símbolos. Imagínate de pronto ver tras las rejas al expresidente Peña Nieto. Pues sí, y, O sea, y Y lo si que no sigue. fuera eso, cuando menos en el banquillo de un Claro, testigo, o sea, de un yo- declarante. claro, yo Así creo es. que eso Ustedes eso es lo que nos caja de falta. Pandora. Ustedes Claro. oyeron al abogado Cuello. Sí. Que Una joya que nos regaló a todos cuando dice, bueno, yo no conozco los expedientes o sea, de lo que están acusando a mi cliente, todavía no sabemos. No sabemos de Sí, qué claro. acusan a mi cliente, como todos ustedes comprenderán. Pero sería muy bueno Que los abrieran. que llamaran a declarar al licenciado Enrique Peña Nieto, porque hasta donde sabemos nosotros, no se movía una hoja sin el visto bueno Claro. del presidente. Y lo que hizo Lozoya fue a conciencia y convicción del presidente de la Así dijo. República. Claro. Sácatelas. Va Y justo hoy con pegado. Y hoy viene el cartón de Helio Flores en el Universal, donde está Peña Nieto, y tiene aquí un globito que dice Copelas o Cuello. Coello, o Coello, Coello. sí. Oigan, bueno, imagínense nada Vamos más a y acuerdo. tantas cosas que se quedan en el tintero. Afortunadamente, las mejores plumas y las mejores mentes han estado en esta mesa esta mañana y como te agradezco, Mauricio Merino. Gracias, Broso. Gracias. Muchas gracias. Julio Hernández López, muchas gracias. Caravana, usted. carajo, Gracias, muchas señor. gracias. Alejandro Rosas, querido. Broso, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy contento. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias, Alejandro. Y nosotros el lunes, si el país sigue en pie, estaremos con ustedes a las 7 de las 7 de la mañana, les guste o no. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. Órale.